Me da un gusto nuevamente saludarlos en este estudio familiar que estamos llevando como Iglesia Nazaret Sur. Y a todos los amigos que se han unido a este proyecto, les animamos a que continuemos estudiando la bendita palabra del Señor. Y en este tiempo de pandemia tenemos que hacernos una pregunta que es muy importante y es: ¿qué tanto he crecido en este tiempo? Y quizá más específicamente, ¿qué tanto me he acercado más a Dios o me he alejado de Él? Eh, ¿Qué responde usted? ¿Qué responden ustedes como familia? ¿Será que como familia ha sido un tiempo donde ustedes han crecido y se ha fortalecido su fe en el Señor? ¿O probablemente se han alejado y están abandonando o descuidando su fe en el Señor? Esa no es una pregunta cualquiera, es una pregunta muy importante que debemos con toda transparencia, con toda sinceridad responder. ¿Y por qué? Porque déjeme decirle que como seres humanos es muy fácil que nos engañemos. Es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios en los tiempos del profeta Sofonías. Estaba gobernando el buen rey Josías. Sin embargo, aunque Josías había hecho varias cosas para que el pueblo se acercara a Dios, ese había sido un acercamiento superficial, un acercamiento, digámoslo así, aparente, pero no era real. En la profundidad del corazón del pueblo, el pueblo seguía adorando a otros dioses, confiando en otros dioses, confiando en otras naciones y confiando también en su poder, en su riqueza, en su oro, en su plata. Aunque ellos creían que pues estaban bien y que se estaban acercando a Dios, Dios descubre su corazón, como también Dios descubre nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que ser honestos y ser sinceros en responder a esta pregunta. En este tiempo de pandemia, ¿mi fe se ha fortalecido o mi fe en Dios se ha debilitado? Es interesante que el texto central de Sofonías es el 2:3, que marca cuál es la condición del hombre para en verdad arrepentirse honestamente y acercarse a Dios. Dice el verso 3 del capítulo 2: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cómo debemos buscar al Señor? En justicia, en mansedumbre, en humildad. Cuando hay orgullo en nuestro corazón y el orgullo se ha vuelto en el mayor obstáculo para que nos acerquemos a Él. ¿Qué es el orgullo? Pues el orgullo es cuando primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. Y se nos olvida que Dios nos ha creado de tal manera que nosotros haya independencia, dependencia e interdependencia. Independencia en el sentido en el que tú debes madurar, tú tienes una individualidad, tiene un significado tu vida. Así que tú debes desarrollar esa independencia también emocional, por ejemplo. Número 2, tú debes vivir dependiente de tu creador, de nuestro Dios. Él es nuestro creador y fuimos creados para tener esa dependencia de nuestro hacedor. Pero también la interdependencia es parte de nuestra estructura de seres humanos. Nos necesitamos unos a otros, porque mis debilidades, mis grandes debilidades, son compensadas por las fortalezas que otros tienen. Te das cuenta de que no hemos sido formados para ser islas. Sin embargo, el orgullo me dice: yo debo ser independiente, independiente de Dios e independiente de todos los demás. Primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo.
mis intereses, mis necesidades es lo que importa. Lo de otros, no. Es lo que sucede, por ejemplo, con Nínive, que en el versículo 15 nos da un ejemplo del orgullo, cuando decía, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Se dan cuenta cómo es una ciudad orgullosa? Ellos decían, nosotros somos la mejor. Y no solamente la mejor, quizá ellos decían, somos la única nación importante. No hay otros como nosotros. Y ese es el peor enemigo para nuestro acercamiento con Dios. Sin embargo, déjeme decirle que muchos pueden decir, no, yo no soy un orgulloso. Sin embargo, viven una vida alejada de Dios. Yo no soy un orgulloso, pero no toman en cuenta a Dios en sus decisiones o en sus vidas. Aunque lo niegas en palabras, en la práctica eres un orgulloso. Somos orgullosos cuando no tomamos a Dios como lo principal en nuestra vida. Y la humildad necesaria para buscar al Señor solo se logra cuando en nuestra mente tenemos claro quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso el profeta Sofonías va hacia el pueblo y trata desesperadamente de que el pueblo se arrepienta y les dice, pueblo de Dios, comprendan que el Dios que los está llamando no es solamente Dios de ustedes, sino que Él es el soberano, el Dios de todas las naciones, y por esa razón Sofonías les presentará que el juicio de Dios, el día del Señor, no era solamente para el pueblo, sino también para las demás naciones. Usted puede revisarlo con su familia, pero en los versículos, por ejemplo, en el 4, en el 5, hasta el 7, está el juicio contra las ciudades filisteas que estaban al oeste del pueblo de Dios. Dios es Dios también de los filisteos y traerá juicio sobre ellos por sus acciones pecaminosas. Luego habla en el versículo 8 y 9 acerca de ese juicio contra Moab y Amón, que eran pueblos que estaban al este del pueblo de Dios. En el versículo 12 habla de Etiopía y del juicio a una nación que estaba en el sur. Y luego habla en el versículo 13 al final de Asiria y de su capital Nínive, que estaba al norte del pueblo de Dios. En los 4 puntos cardinales, el profeta les está diciendo, vean, el Señor es el Señor de todas las naciones. El Señor es el Señor soberano de todos los pueblos de la tierra. Por eso ustedes arrepiéntanse. Hay un llamado al arrepentimiento, pero ese llamado está sustentado, está fundamentado en esa convicción que Dios es el Dios de todo. Es el Dios de toda la creación. Cuando el corazón muestra una rebeldía ante Dios, en realidad lo que hay en la mente de esa persona rebelde es una convicción que Dios es un Dios pequeño, que Dios es un Dios inoperante, que Dios es un Dios que pues no tiene mayor trascendencia en nuestra vida o en nuestra sociedad. Por eso el orgullo. El orgullo es como unos lentes sucios que no nos dejan ver la realidad. La humildad es ese momento en el que esos lentes son limpiados y vemos a través de ese lente y vemos la realidad. Dios es el Dios soberano y nosotros somos su creación. Pensemos en este tiempo. Y lo hemos mencionado en otros momentos y en otros estudios. Tiempos de sufrimiento, sí, pero también tiempos de violencia.
tiempos donde la familia, que debiera ser el lugar donde los niños tengan seguridad, se vuelven en espacios de violencia, espacios donde el niño es violentado, donde el niño es humillado. Han sido espacios donde la dama ha sido denigrada. Pensemos en las situaciones que se están dando. Juntamente con esa cifra de muertos, ha crecido la cifra de embarazos. Con esa cifra de embarazos, la cifra de secuestros. Seguramente el tema de los suicidios, no se ha hablado mucho de acerca de eso, pero no se han detenido. Hay una desesperanza en el mundo y en muchos hogares, pero el problema es que a pesar de todo lo que estamos viendo, no entregamos nuestro corazón plenamente al Señor, nuestra vida al Señor. Por eso reitero, ¿qué tanto ha crecido tu fe? ¿Qué tanto se ha fortalecido? O si este tiempo ha sido un tiempo donde hasta te has alejado del Señor de tu vida. Sofonías viene y nos dice, detente, tienes que pensar quién es Dios y estar seguro que es el Dios soberano de todo. Versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos, hablando de ese juicio contra las naciones, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Al final, dice que las naciones que están recibiendo juicio quedarán también remanentes. Y esos remanentes adorarán a Dios. Y es que Dios, solo Dios, es el único digno de la adoración del hombre y de las naciones y toda esta creación. Por eso el profeta hace el llamado, arrepiéntanse y busquen al Señor. Cambien su manera de vivir. No vivan de la manera en cómo lo están haciendo, sino busquen al Señor. Ya no confíen en la riqueza, ya no confíen en la plata, ya no confíen en las naciones, en las alianzas con otras naciones. Cuando vino el rey Nabucodonosor, el pueblo en algún momento pensó Egipto, Egipto fue arrasado. Solo en Dios podemos depositar nuestra confianza, porque solo Él es el que escribe la historia. Solo Él es el que guía la historia. Solo Él es el soberano. Es tiempo que evaluemos cómo está nuestra vida y busquemos al Señor. Ánimo, sigamos estudiando el profeta Sofonías. Nos veremos el próximo jueves. Dios los bendiga, familia. Dios los bendiga, Nazaret Sur. Bendiciones a todos.